qué no puedes? ¿Quién dice que no? O sea, ¿por qué no? Situaciones que en algún momento llegarán, se darán, estaré abierto a la oportunidad y se podrá hacer, ¿no? Pero es eso, o sea, con que lo hagan, o sea, no puede uno hacer las cosas esperando reconocimiento, ser famoso o mucho dinero, ¿no? O sea, lo hago porque me gusta, lo hago porque quiero hacerlo, lo hago porque quiero contar historias, lo hago porque, no sé, cualquiera que sea el plan, así sea coleccionar canicas, pues ahí está, ¿no? Va a llegar, o sea, si eso es lo que quieres hacer, hazlo, diviértete, gózalo y todo lo demás va a empezar a caer en su lugar. O sea, las situaciones y oportunidades para llegar al punto se dará. Y si no, ya disfrutaste el viaje. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Hoy nos sentimos de manteles largos, tenemos a una personalidad bien importante dentro de la iglesia en la industria del cine y la televisión. Él es postproductor, tiene sus propias producciones además en largometrajes, ha hecho muchos videos para la iglesia y actualmente trabaja en 2 programas de mucho rating y de mucho éxito en la cadena Televisa. Entonces, va a ser muy interesante platicar con él y escucharlo en sus experiencias dentro de la industria del cine, la televisión, la producción. Ha hecho también, como decía, videos para la iglesia. Y yo creo que podemos aprender mucho y va a ser muy interesante escuchar de historia. Demos la bienvenida a Jorge Ramírez Rivera. Hola, Jorge, bienvenido. No, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí en el programa y pues gracias por la entrevista. Oye, yo sé que el trabajar en producción, postproducción y todo esto de la televisión es súper absorbente, entonces te agradezco mucho que te hayas dado un tiempecito a platicar conmigo, porque sé que tu agenda es súper ocupada. Ahí de repente se junta la chamba, ando corriendo, de hecho todavía ahorita estoy en el trabajo, planeaba de tener la entrevista en casa, pero de repente pues ya se fue ahí al trabajo, entonces aquí ando, pero muy contento, aquí estamos. Está bien, gracias Jorge. Entonces, platícanos un poco, ¿quién es Jorge Ramírez? ¿Qué antecedentes me puedes dar de tu familia? ¿De dónde eres? Etcétera. Bueno, soy originario del área metropolitana de la Ciudad de México, del Estado de México, la zona suburbana. Voy a cumplir 40, bueno, tengo 49 años, voy a cumplir 50 años ahora en agosto de este año. Y pues crecí en una familia de clase media, suburbana, en un área que es como, se considera como la primer colonia suburbana de la Ciudad de México, ¿no? Un lugar que se llama Ciudad Satélite, que está al norte de la ciudad. Y entonces, pues es una cultura de padres trabajadores, crecer con la televisión, crecer con películas, un centro comercial cerca, entonces de adolescente tener el acceso, poder ir al cine cuando quieras, como quieras. Entonces, pues de ahí yo creo que es donde surge mucho de lo que me hace, pues, dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Prácticamente. Ok, y ahora tú cuando eras pequeño en la escuela, ¿cómo eras? ¿Eras inquieto? ¿Eras dedicado? ¿Cómo te consideras? Muy distraído y muy soñador, con una imaginación muy vívida. Siempre era el clásico niño que estaba viendo a la ventana, que parecía que no estaba poniendo atención a clase y que siempre traía la cabeza pensando, imaginándose cosas y situaciones. Regresaba yo de la escuela y en el trayecto mi vecina era la directora de la escuela, entonces ella me regresaba de la escuela. En la escuela todo el mundo pensaba que era mi mamá porque yo llegaba con ella y me iba con ella. Entonces era como intocable yo ahí en la primaria. Pero sí, el trayecto como de su casa a mi casa, pues era suficiente para yo imaginarme 1000 aventuras. O sea,
utilizaba yo mis lápices y era agente secreto y les hablaba ahí al cuartel general y, o sea, hacía muchas cosas de esas, ¿no? Eh, siempre estaba imaginando, soñando cosas. Siempre he sido muy fanático de las figuras de acción, de los muñecos de superhéroes. Tengo una colección muy grande que tengo junto con mi hijo de, no sé, 300, yo creo, 400 figuras, no las he contado, pero sí tengo una colección muy amplia de juguetes, ¿no? Que he ido acumulando los años y desde chico también hacía yo mis propios juguetes. Como no era fácil conseguir, hoy en día vas a una plaza y te compras cualquier personaje que quieras. En los años 80 no era tan fácil y no era tan fácil porque no los vendían, no era tan popular. Entonces, recortaba yo de las revistas las figuras completas, las pegaba yo en cartulina, las barnizaba yo con pegamento blanco para que se endurecieran y esas eran mis figuras, con eso yo me ponía a jugar. Oye, pues entonces lo soñador y lo creativo te ha servido desde pequeño y te ha ayudado para la carrera en la que estás enfocado, ¿no? Sí, de hecho yo creo que es una consecuencia, o sea, realmente la carrera es la consecuencia de pues, haber sido un soñador toda la vida, ¿no? Oye, qué padre. ¿Y tú creciste dentro de la iglesia, Jorge, o conociste la iglesia en algún momento en tu niñez o juventud? Mira, la mamá de mi mamá, mi abuela materna, ella vivía con nosotros y ella ella se bautizó en la iglesia aproximadamente cuando yo tendría como, pues yo creo que un año más o menos de un año. Y ella vivía con nosotros, entonces para mí siempre era muy normal que llevábamos a mi abuelita a la iglesia, o sea, todos los domingos había que llevarla, íbamos y la recogíamos. En un par de veces ella llevó a mis hermanos a algunas actividades, pero yo como era muy chico nunca, pues, prácticamente nunca me llevó ni estaba ahí y eso me daba curiosidad. Mi abuelita se va a vivir unos años con mis tíos y en ese tiempo, pues fue como un tiempo en el que no tuvimos mucho contacto con la iglesia ya, ¿no? Entonces fue hasta que ella regresó a vivir con nosotros, que yo tendría como unos 13, 14 años, que fue que me dio curiosidad el decir, bueno, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que hacen ahí? Me han contado muchas historias mis hermanos, ¿no? Y entonces yo quiero ir y conocer. Y realmente fue desde un principio, desde que yo fui la primera vez, pues ahí mismo me dieron las pláticas los misioneros, fue nada más, pues prácticamente un trámite, ¿no? De unirme a la iglesia. Okay. Y tengo entendido que tú estudiaste en el Benemérito, ¿cierto? Así es, al principio nada más nos bautizamos mi hermano mayor, que es 4 años más grande que yo, y en ese entonces yo estaba todavía en la secundaria, entonces cuando llegó el momento de entrar a la preparatoria, sí fue un poco difícil al principio como convencer a mi mamá de irme a una preparatoria que estaba no cerca de mi casa, que estaba lejos. Coincidió que en esas épocas también mi mamá se unió a la iglesia, entonces fue un poco más fácil para mí el que mi mamá aceptara el que yo fuera al Benemérito, pero así fue, o sea, entré yo al Benemérito de las Américas, soy de la generación 89-92. 89-92, sí. Fíjate que dos de mis hermanas estuvieron en las mismas fechas. Si no me equivoco, mi hermana Vicky estaba terminando en el 90 y mi hermana Lisette entraba en el 91-94. Al final, ¿cómo se empiezan a entrelazar todos, no? Estoy seguro que si empezamos a rascarle, sacamos amigos en común, así como los dos conocemos a Rafa, por ejemplo, que es de mi generación. Estoy seguro que empezamos a rascarle, vamos a tener amigos en común y todo. Sí, pues digo, tu cuñado, ¿Gabriel? Gabriel, sí, él estaba al mismo tiempo que yo, pero él iba en la tarde en la escuela y desde ahí nos conocíamos. Eh, ya después en la universidad fue que conocí a tu hermana Vicky y a Gabriel y todo por medio de Gabriel precisamente. Pero Ajá. sí, creo que también otro de tus cuñados, Edgar Arras, Sí. él estuvo conmigo en la misión, él era asistente cuando yo era el secretario financiero de la misión México-Puebla. Entonces sí, te digo, si le buscas... También en la México-Puebla en esos años estuvo, no sé si poquito antes o después que tú, estuvo Ángel Orozco y estuvo José Orozco, Carlos Murillo, ¿no?
Orozco fue mi compañero. No lo puedo creer, qué pequeño es el mundo en la iglesia, qué barbaridad. Sí, 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 él fue mi compañero. A mí a la mitad de mi misión me tuvieron que operar Ajá. por un problema de varices hemorroidales y mil cosas que tenía. Y y cuando regreso de la operación, estuve un mes fuera. Cuando regreso de la operación, mi compañero es Ángel Orozco. Y estuvimos ahí como compañeros, pero él siempre andaba para todos lados, corriendo de arriba abajo, era líder de zona, y ese como ajetreo y andarme moviendo para todos lados, pues me afectó, me empecé a sentir mal otra vez en la recuperación, y ya fue cuando me mandaron a las oficinas, me dijeron, no, pues si le está costando trabajo todavía la recuperación, entonces véngase para acá, para las oficinas. Y ya estuve un buen tiempo como secretario financiero ahí en la México Puebla. Ya sabes, yo creo que desde las asignaciones de las oficinas, una de las que más me gustan es secretario financiero. O sea, a mí se me hace que tienen sus desafíos, pero sus ventajas también. Ahora, ¿en el Benemérito estuviste en algún representativo o algo en particular? No, realmente no. En el Benemérito yo tenía la estética que tenía era teatro. Fue la última generación que tuvimos teatro, por lo mismo, porque fue cuando primero se puso muy mal el profe Ornelas, Salvador Ornelas, que en paz descanse, que se puso mal y su esposa fue quien llegó a darnos clase el último año. Ya después, poco tiempo, yo me enteré que su esposa falleció poco antes que él y falleció como un poco de años después de que nos dio clase, como un par de años después fue que ella falleció. Pero sí, era pues prácticamente el único grupo en el que estuve, o sea, era mi estética y entonces ahí estábamos. Pero no, nunca organizamos nada ni presentamos nada. Y, Estuve, y ajá, sí, no, cuando estuve ahí en el Benemérito, estuve en el programa de Virtudes y Valores, el programa que hacían para los alumnos sobresalientes. Entonces salí como de los promedios más altos de la generación, era de los 10 primeros, y en la graduación me tocó hacer la oración final, en fin, ahí no me fue tan mal académicamente mientras estuve en la escuela. no, y ser virtud y valor no es fácil porque, o sea, estar entre los 10 primeros promedios requiere mucha dedicación, mucho, eh, no solo sacar buenas calificaciones, sino que no dar problemas a los maestros, cosas por el estilo. Entonces, habla bien de que supiste llevar bien la preparatoria. Sí, mira, tuve muchas ventajas. La verdad es que yo cuando entré al Benemérito venía como en una racha pues de ser un estudiante promedio en la secundaria, eh, ya pasé, ya saqué 7, ya la armé, ¿no? Y mi mamá en ese entonces me ponía mucha presión para el estudio, me decía, pues tienes que salir bien, tienes que echarle ganas, o sea, tú escogiste la escuela, yo escojo las calificaciones. Entonces, pues me molestaba, yo decía, no, ¿cómo es posible? No, o sea, ¿cómo que me presionan? Y conté con un amigo cercano, muy, muy bueno, que de repente un día él me dijo, ¿y por qué no? Y me cambió el paradigma, ¿no? Dije, ¿cómo que alguien joven de mi edad, o sea, un compañero, un amigo, me dice que sí puedo, ¿no? O sea, no es el que tus papás te estén presionando, sino él agarró y me dijo, pues tienes todo, o sea, inteligente eres y tienes todo para hacerlo. Y entonces tenía yo como 15 días de haber entrado a la escuela. Me dijo, tenemos que hacer un compromiso tú y yo de que vamos a ser los mejores de nuestra generación y que le vamos a echar ganas. Y fue un reto, fue una promesa, llámalo como quieras, pero fue lo que me ayudó a que realmente cambiara yo mi paradigma, mi forma de ver las cosas y dijera, pues sí, sí puedo, ¿no? ¿Cómo una buena amistad puede ayudarnos a influir en nuestras vidas de una manera tan grande? Porque al final, el que has logrado ese promedio en la preparatoria viene como consecuencia de un compromiso que hiciste cuando apenas entraste con alguien que te abrió los ojos y te hizo ver de que puedes ser maduro a pesar de tener tan corta edad. Oye, qué padre. ¿Y eras así de soñadora en el Bene o no? Eh, yo creo que no tanto, o sea, sí, sí era bastante, pero ya no tanto como cuando estaba yo en la primaria. Ya como que trataba de centrarme un poquito más en la realidad, ¿no? Ya estaba yo como que más centrado, ya decía, tengo que ponerme, ahora sí que los pies en el suelo. Pero desde que yo estaba muy chico,
yo creo que tendría como unos 7, 8 años. Y desde ese entonces ya tenía yo muy claro qué es lo que quería hacer. De entrada sabía que me quería ir a estudiar a los Estados Unidos. No sabía yo cómo lo iba a hacer o cómo iba a suceder, porque pues realmente en mi casa no había los recursos, no éramos de una cultura de viajes, ni de salir, ni nada. Y yo dije, yo voy a estudiar en los Estados Unidos, o sea, yo quiero estudiar en otro país, quiero estudiar allá. Y y tenía yo muy claro, ¿no? No sabía cómo, pero sabía que lo quería hacer. Otra de las cosas que también tenía yo muy claro era que quería yo ser director de cine, ¿no? Dije, yo quiero dirigir películas, yo quiero hacer esto, yo quiero estar metido en esto. No sabía cómo se hacía y más o menos como justo cuando entré a la preparatoria, ya en el último año que ya había que decidir prácticamente qué es lo que había que hacer, por lo mismo que no tenía yo como ese conocimiento, como esa guía, pensaba que tenía que estudiar yo publicidad o que tenía que estudiar yo comunicaciones. Y no me llamaba tanto la atención, o sea, tener que estudiar otras cosas para poder hacer lo que quisiera. Y entonces me empecé a ir un poco más hacia ilustración. Tenía yo como que la idea de hacer ilustración. De hecho, durante la misión, en las horas de ser, bueno, no eran horas de servicio, eran mis días de preparación. O sea, yo me ponía a dibujar a los niños del lugar donde estábamos. O sea, los niños del barrio llegaban y me decían, ay, Elder, dibújame esto. Y yo les dibujaba, ¿no? Dibújame esta otra cosa. Y ya sacaba yo mis dibujos, se los daba, ¿no? Entonces sí tenía yo como que esa idea de estudiar ilustración. Quería yo ser ilustrador, quería yo hacer animaciones, caricaturas. Pero pues básicamente era como ese show, ¿no? Lo que estaba yo pues planeando en ese entonces. Pero sí, te digo, yo traía esa ilusión, estaba pensando en entrar a la Academia de San Carlos, dedicarme a hacer ilustración, o quería irme a CalArts en Los Ángeles. Ya tenía yo como cartas, había yo mandado a Disney para ver qué se necesitaba, me habían mandado bocetos, cosas de ese tipo. Y fue ya cuando me fui a la universidad, antes de que entrara, que también, pues con estos pies sobre la tierra, de decir, es lo que tengo que hacer, cómo puedo yo hacerlo, cómo puede funcionar. Dije, me va a salir muy caro dedicarme a esto en la carrera, me va a costar mucho trabajo, va a ser un sacrificio muy alto y realmente no sé si realmente es lo que quiero, si quiero ser ilustrador al 100% o qué es lo que quiero hacer. Y creo que ahí fue donde retomé otra vez la idea de decir, pues quiero ser productor, quiero ser guionista, quiero ser director, y si en algún momento quiero hacer una animación, pues ya contrato a alguien que me haga los dibujos, ¿no? Claro. Entonces, ahí fue como el cambio. Ajá. Me llama mucho la atención. ¿Tú te fuiste a la misión luego después del BN o no? Tuve que esperar casi como 6 meses más o menos, o sea, porque justo en ese tiempo fue cuando se hizo el cambio para que los jóvenes salieran a los 19 años por cuestiones pues tenía que ver con la cartilla del servicio militar. Ujú. Entonces, en ese entonces fue que decidí yo, pues mejor esperar hasta los 19 años. A los 18 me dijeron, te puedes ir ahorita, va a ser la última generación que sale de 18, pero preferí mejor terminar y hacerlo, ¿no? Entonces, terminé el benemérito y estuve trabajando hasta cumplir los 19 años y me fui en diciembre de ese año. ¿Y a la O sea, universidad te fuiste luego regresando a la misión o no? no tuve igual, cuando regresé de la misión, tuve que trabajar, juntar dinero. Estuve trabajando en varios lugares, estuve haciendo varias cosas para poder juntar el dinero. Me tardé como 1 año y medio más o menos, como 1 año, 3 meses más o menos, en juntar el dinero suficiente para irme a la universidad, o sea, para ir a Utah. Me fui a la aventura, me fui prácticamente con una visa de turista y llegando allá empecé a hacer el trámite para la escuela. Entonces, pues básicamente fue eso, te digo, me fui allá a la universidad, estuve trabajando antes de poder entrar y fue más o menos como 6 meses después.
de que yo me fui para allá, para Utah, que fue que ya entré yo a la universidad. Y es que te iba a decir que viendo la línea del tiempo me parece impresionante, Jorge, cómo siento que fue muy rápido, porque tienes una carrera de muchos años, de muchos logros, no es fácil lo que has logrado, y menos en este medio que es tan competido, tan celoso, tan difícil. Y entonces yo decía, híjoles, Jorge se fue, o se fue a la misión a los 17 o se fue a la universidad a los 18, pero se me hace que supiste, a pesar de esos lapsos que me dices que tuviste que trabajar para el paso siguiente en tu vida, que supiste manejar bien los tiempos. Y me encanta escuchar historias así cuando desde pequeño tú decías, yo quisiera trabajar o quiero dedicarme al cine, y cuando veo que lo lograste. Y creo que todavía vienen proyectos mucho mejores conforme vas adquiriendo más experiencia y más relaciones. Pero yo creo que eso es lo que más me sorprende de tu historia cuando escuché de ti. Ahora, me decía un amigo que si quieres dedicarte al cine, no sé, a la producción, postproducción, sea cual guionista, que hay dos formas. O estudias eso y ya cuando sales tienes un título que te respalda y empiezas a abrirte puertas, o te vas por la experiencia y empiezas desde abajo moviendo cables y ayudando, y de ahí te puedes ir abriendo puertas o no, que imagino que ese camino es más largo y es más complicado. ¿Tú qué me podrías decir en cuanto a esto? ¿Sí funciona así o no? Pues mira, realmente solamente hay una manera, y es empiezas desde cero. Ok. Estudies o no estudies, empiezas a barrer. O sea, tú tienes tu título y te dicen, ok, perfecto, señor licenciado, aquí está la escoba, vayas a recoger las colillas del estacionamiento, ¿no? O vaya, o sea, siempre empiezas desde cero. La ventaja que te da la escuela es que puedes subir más rápido. O sea, la gente te toma, igual, vas a empezar desde cero, pero pues sí va a haber alguien que te va a escuchar y te va a decir, a ver qué puedes hacer, ¿no? A ver qué has hecho, a ver, enséñame, ¿no? O sea, puede que encuentres algún productor que, y más sobre todo en México, yo por eso me regresé. Yo en algún momento pensé, dije, bueno, termino, me voy a Los Ángeles y busco mi camino aquí. Pero yo sabía que me iba a costar el doble de trabajo, que iba a ser el 3 veces. Cuando yo estaba en la escuela, hicimos un viaje, un maestro nos llevó a los estudios de ahí en Hollywood. Él había trabajado, fue una historia de milagro. Este señor, él era contador para 20th Century Fox y ya estaba retirado, y en este tiempo, pues él tomó un coche con su esposa, iba de vacaciones, iban a Canadá, una cosa así, y cuando pasa por Provo, dice que él siente la necesidad de detenerse ahí en BYU y ofrecer dar clases. Y entonces llega, se da la vuelta y dice, ¿qué tengo que hacer para dar clases aquí? Le dijeron, pues nada, o sea, venga, ¿no? Empiece. Entonces le dieron clases y hubo un grupo de estudiantes que nos tocó en ese entonces matricularnos en esa clase, y él nos cambió mucho, mucho la vida. O sea, mi generación es la más prolífica de cine en BYU. Había chispazos anteriormente, o sea, hubo gente que estudió antes que nosotros. Hay un director que se llama Neil LaBute, que él hizo una película muy famosa en Hollywood que se llama Sus amigos y vecinos, y luego hizo La enfermera Betty. Este chico, bueno, este señor, este muchacho, es el que descubrió a Aaron Eckhart, el de que le hace de dos caras en la película el Caballero de la Noche Asciende, ¿no? Él sale en un video de la iglesia, ¿no? Exacto. Bueno, no es un video de la iglesia, es un cortito que hicieron unos estudiantes y lo castearon a él. Entonces, por eso es que ahí está. Él estudió también ahí en BYU, él estudió unos años antes que yo. Ok. Y entonces, curiosamente, cuando Neil LaBute hace su película, su debut, es una película muy controversial, es una película acerca de machismo. Y es una película tan fuerte que varios grupos banearon la película. En ese entonces no existían las cancelaciones, pero sí hubo muchas quejas, y principalmente hubo quejas de miembros de la iglesia que decían, ¿cómo es posible que en BYU, que es la universidad de la iglesia, enseñen a los muchachos
a hacer cosas tan horrendas y tan monstruosas y tan horribles, ¿no? Y entonces la escuela decide cambiarle el nombre, retirar el programa de teatro y cine y matricular materias, meter en la matrícula materias de multimedia, que en ese entonces estaba como teniendo un auge. Programación, multimedia, sobre todo animación en 3D, que estaba empezando. Y le cambian el título a la carrera y le ponen artes mediáticas. Entonces, yo entro un semestre después de que cambian. O sea, si yo hubiera entrado todavía a un semestre antes, si yo me hubiera decidido por estudiar cine un semestre antes, entonces yo me hubiera graduado con una carrera en teatro y cine. Pero como me matriculo un semestre después, mi certificado dice teatro y artes mediáticas, con especialidad en dirección de cine. Pero sí, son como cosas que fueron dando. Justo, yo creo que tiene que ver mucho con eso, el que nos coartaron muchas materias, el que coartaron mucho la libertad de expresarnos ahí en la escuela. Y este maestro que vino, que muchos de mis compañeros, pues, han salido muy bien, ¿no? También coincidió que se hizo la primera película con tema de la iglesia comercial, que era God's Army. Estábamos en la escuela cuando salió la película de God's Army. Y eso como que también abrió mucho el paradigma de decir, sí se puede, sí podemos, no por ser miembros de la iglesia, no podemos. Podemos contar historias de cualquier tipo. Y dentro del grupo de compañeros cercanos y compañeros amigos así muy cercanos de la universidad, pues están productores como Jared Hess, que es el de Napoleon Dynamite y este, infinidad de cosas, o sea, Un hitazo esa película. sí, sí, está ahí. Uno de mis amigos más cercanos es Chris Wyatt, que es productor de Napoleon Dynamite. Y ahorita él escribe para Hasbro y para Marvel Animation. Brandon Sawyer, que es otro compañero de la escuela, también muy cercano, amigo. Él escribe Boss Baby, él escribió Los Pingüinos de Madagascar. En fin, ¿no? O sea, hay muchos compañeros muy cercanos que sí son muy prolíficos, que entraron en la industria muy rápido, que hicieron proyectos que sonaron muy fuerte. La esposa de Jared es Jerusha, ella tomó clases conmigo, ¿no? Entonces, te digo, de ahí es de donde surgió muchas personas. En ese tiempo también estuvo Stephanie Meyer en el programa. Ella estaba en el programa de inglés, pero también tomaba pues algunas clases ahí de teatro. Y que bueno, ya contaremos ahí la anécdota, pero curiosamente, mientras yo estuve en la escuela, me volví popular porque tenía yo una trilogía de vampiros y nadie había hecho vampiros mormones en BYU, entonces se volvió ahí como que medio de culto y todo el show, pero pues más o menos, ahí fueron las cosas como se fueron dando poco a poco. Oye, suena interesante eso de vampiros mormones, ¿eh? Deberías de seguir con la idea, no está tan... O sea, está muy original, pues. Sí, ya, pues mira, prácticamente ya Stephanie Meyer lo hizo con El Crepúsculo, entonces pues ya, ¿para qué? Fíjate que ahorita que mencionabas que en ese tiempo salió God's Army, se vino un movimiento de películas de temática de la iglesia, que obviamente no son de la iglesia, pero que son directores y actores y todo. O sea, Brigham City, obviamente God's Army, y luego empezaron con muchas películas cómicas como The RM, The Best Two Years, y después empezaron a regresar más a películas de milagros, ¿no? Como 17 milagros o como... Pero al final creo que ha crecido mucho el cine aquí en Utah. No sé qué tanto haya tenido que ver el grupo que me mencionas o sus compañeros o algo, pero es impresionante lo que ha crecido el cine aquí en Utah. Yo creo que se empieza a convertir en una plaza muy fuerte y curiosamente es por películas con temática que tiene que ver de la iglesia, pues, o sea, con temática mormona, directa o indirectamente, pero sigue creciendo y siguen haciendo producciones y obviamente la iglesia le está apostando ahora con los videos del libro mormón y con todo esto, pues tiene sets muy grandes para poder hacer estos videos, entonces le está metiendo mucha producción también
Pero yo creo que eso pues tiene su lado bueno, porque de alguna manera empieza a crecer, y yo creo que la industria del cine al final sigue siendo un arte, y es una manera de manifestar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, y yo creo que necesitamos más y mejor cine de toda la temática, o sea, salirnos solo del cine comercial al que estamos acostumbrados. Entonces me da gusto que algunos de tus compañeros hayan tenido ideas arriesgadas, aunque fueron criticados, porque al final el cine empieza a crear conciencia, empieza a mover forma de pensar, y puede abrir oportunidades para mucha gente. No sé qué piensas tú en cuanto a esto. Sí, digo, realmente, como te comentaba, o sea, hubo mucho, en ese entonces, pues coincidió que muchos fuimos muy prolíficos en ese entonces, nos aplicamos, ¿no? Y había pues cierta competencia, se abrió mucho la oportunidad, pero al mismo tiempo que se abrió mucho, se saturó muy rápido. El problema fue ese, que se saturó muy rápido. A mí muchas de estas producciones, pues acá a México llegaron muy tarde, ¿no? Yo ya estaba para acá, ya había terminado la escuela, ya estaba aquí en México, pero mi percepción era que sí había un mercado. Yo para ese entonces ya estaba dirigiendo, entré a dirigir en una compañía, primero entré como editor, ¿no? Cuando me caso y nace mi primer hijo, buscando una fuente adicional de ingresos, llego a esta compañía donde hacían películas para televisión y películas para pues el mercado de video. Mucho, yo creo que si ves Galavisión en los domingos vas a ver películas de narcotraficantes. Eso era lo que hacíamos. O sea, eran películas de narcos, les llamaban películas de caballitos. Era lo que se vendía, era el mercado principal, eran hispanos en los Estados Unidos. Se vendía mucho DVD y mucho VHS. Se hacían estas películas, se vendían en ese mercado y se le conocía como el mercado de Videocom. Yo llego a esta compañía buscando un ingreso extra como editor. Editaba yo los proyectos, o sea, trabajaba yo coordinando una escuela de cine aquí en México, y en las noches salía yo como a las 7, 8 de la noche y me ponía yo a editar esas películas hasta la 1 o 2 de la mañana. Ese era como mi ingreso extra. Y de ahí uno de los productores, en una noche que me quedé yo trabajando hasta tarde, empezamos a platicar y coincidió que le dije, pues es que la directora de la película que estoy editando ahorita fue alumna mía cuando yo estaba dando clases en tal escuela. Entonces me dijo, ¿a poco tú sabes dirigir y haces? Pues sí, aquí está mi currículum. Pues te voy a hablar para que me hagas mi siguiente película, tú te vas a aventar. Le dije, pues va. Digo, pues una aventura ahí interesante porque dicho productor tenía fama de ampón y no pagar. Y efectivamente me pagaron muy poquito y fue a regañadientes, pero pues fue más lo que obtuve porque Claro. el dueño de la compañía se dio cuenta de eso y entonces ya me empezó a llamar a dirigir proyectos más grandes. Entonces fue más o menos en esa época, cuando empezaron a llegar estas películas, que yo vi la oportunidad de hacer algo para ese mercado. Entonces me acerqué con el productor, Felipe Pérez se llama, le dije, tengo una idea que te puede funcionar para un mercado específico en los Estados Unidos. Es una película que podemos hacer aquí y allá, y la podemos hacer en inglés y en español, y se le puede vender a un mercado específico. Y de ahí es de donde salió Melted Hearts, que Rafa fue quien me ayudó a escribirla, las coescribió conmigo en ese entonces, fue un proceso largo. Muchas como experiencias en común, situaciones que le pasaron a él, otras a mí, cosas que escuché de amigos, cosas que se nos fueron ocurriendo en el momento, cosas que salieron cuando estuvimos grabando y de repente las incorporamos a la historia. Y no quería yo que fuera una historia clavada sobre misioneros, porque sabía que iba a ser una venta difícil fuera de la iglesia. Entonces, por eso es que la idea, esta película de Melted Hearts se divide en dos partes. O sea, la primera parte es la misión y la segunda parte es cuando este chico regresa de la misión, conoce a la hermana del compañero y ahí está, ¿no? Y el mensaje era precisamente esto, coincidió con el mensaje que estaba buscando el productor, que me decía, pues hay que hacer una película donde un gringo y un mexicano no se lleven y no se puedan separar, ¿no? O sea, tengan que convivir a fuerza. Digo, el único lugar donde sé donde a fuerza tienes que estar las 24 horas con un americano
es en la misión, ¿no? Entonces, por eso fue que salió la película. Curiosamente, pues sí, la compañía que produjo la primer película de temática Sud en Latinoamérica es una empresa que se dedicaba a hacer películas de narcotráfico. Entonces, pero caemos en lo mismo. Al final, el cine abre conciencias, abre oportunidades y no está peleado. O sea, digo, quizá hubiera estado un poquito más raro que metieras narcotraficantes en medio de la película, ¿no? Y que los misioneros estaban traficando algo, pero él quizá pudo haber dicho, pon un gringo y un mexicano que trafican juntos, no sé. Yo creo que se acomodó muy padre la historia, me gustó la película, se empieza a abrir un poco el cine en este mercado que mencionábamos de los miembros de la iglesia, pero en Latinoamérica, y yo creo que hace falta, y hay mercado para sacar muchísimas historias más, o sea, ojalá que más productores le apuesten a esa temática, ¿no? mira, la verdad te digo una cosa, sí ha sido muy duro. Creo que esto es parte creo que en cierta manera es como medular para lo que yo quería platicar también contigo durante esta entrevista. Melted Heart se hizo hace 15 años y en 15 años no ha habido alguien que se aviente el tiro de decir yo voy a hacer otra, yo lo voy a entrar. No ha habido quien. Curiosamente la película está en YouTube completa, alguien la subió pirata, ¿no? Y el canal ahí está, consiguieron una copia en DVD o no sé dónde sacaron el archivo master, pero ahí está. Y hay muchos comentarios, ¿no? Y la mayoría de los comentarios, hay comentarios de todo, muy buenos, hay comentarios negativos, y siempre hay comentarios muy, muy, muy negativos, ¿no? O sea, el que quiere hablar mal habla horrible de la película, ¿no? Creo que una de las cosas bueno, ya se ha comentado mucho es que decían que los misioneros estaban muy greñudos y que no estaban así los misioneros. Hicimos lo que pudimos con el presupuesto que teníamos. No pudimos cortarle el cabello a los actores porque tenían compromiso para otros proyectos donde los requerían con el cabello más largo y decían, bueno, si me pagas lo que voy a ganar en el siguiente proyecto, pues me corto el pelo, pero pues, si no, pues me lo pego con gel. Entonces, pues se lo poníamos con gel lo más que pudimos y aún así todavía se veían muy, muy greñudos para el gusto de algunas personas, ¿no? Y luego decían, no, la producción es muy pobre, se ve muy mal, está chafa, la historia no me gusta. Y en uno de estos comentarios, que era muy, muy crítico, lo que yo les comentaba, les decía, pues es eso, le digo, lo triste es que estamos muy buenos y muy ávidos para decir qué es lo que está mal, pero nadie se avienta. Y hoy en día es muy fácil, o sea, todos tenemos una cámara de mucha capacidad, o sea, no te miento, el teléfono con el que estoy transmitiendo ahorita es mejor en calidad que la cámara con la que se hizo Melted Hearts. Es mucho mejor, o sea, es HD, es 4K, los teléfonos, en ese entonces, pues era calidad de 120 píxeles, 720 píxeles. Y no ha habido quien se aviente, o sea, no ha habido quien siquiera a lo mejor un cortito, ¿no? O sea, eso es lo que es un poco difícil. Y la película tampoco tuvo una muy buena recepción dentro de la iglesia, o sea, donde la película encontró su mercado en televisión. El canal Cine Latino la compró y fue un trancazo ahí, porque la gente le llamaba la atención, decía, oye, pues son misioneros, a ver qué pasa. Y se les hace bonita la historia, se les hace simpática, se les hace tierna, les gusta la historia después del romance, y tuvo muy buena recepción fuera de la iglesia, y dentro de la iglesia llegó a haber hasta pues líderes que desde el púlpito decían específicamente, no vayan a verla. Entonces, y muchos otros que también la querían gratis, ¿no? O sea, decían, pues tiene tema de la iglesia, pues ¿cuándo me la pasan aquí? ¿O cuándo me la copian? ¿O cuándo me pasan la copia? ¿No? Decías, pues no, o sea, es una película comercial, o sea, alguien invirtió su dinero, alguien puso de su bolsa una cantidad fuerte para poder hacer un negocio de esto, que sí, a mí me dieron la oportunidad de poder contar una historia muy personal, pero a fin de cuentas, pues es un negocio para él, ¿no? Claro. Y esa fue una de las cuestiones más difíciles para mí en cuanto a hacer la película, ¿no? No pudo entrar a venta en Desert Book o en la librería de BYU, no se pudo comercializar
en ese mercado, porque pues, ya venía en decadencia el mercado de venta en DVD y también el mercado de cine comercial santo de los últimos días, inclusive en Utah. Para ese entonces ya venía como que cayendo mucho. Por eso es que muchas de las cosas que se han hecho últimamente sí tienden a ser un poquito más oficiales. O sea, sí tiende a ser como, pues, gente como Garrett Betty, que también es muy cercano, él trabaja en el departamento audiovisual de la iglesia, él dirige muchas cosas para la iglesia, conoce muy bien el material y la gente que tiene en Angel Distribution, que están ahí en Provo, el director de esa compañía que se llama Brandon Purdy, él ha hecho muchas cosas con productos oficiales de la iglesia y llevados a una comercialización pues más amplia, ¿no? Entonces ha encontrado ahí con ellos muy buen nicho de mercado y es que hicieron el Saratov Approach, hicieron otra que fue en Uganda, que creo que la filmaron allá, no me acuerdo del título, pero y ahora apenas hace poco hicieron una de la historia del profeta, José Smith. Witnesses. Exacto. Sí, Entonces, que realmente parecen más que películas, parecen videos de la iglesia. O sea, yo creo que tenemos que aprender a encontrar el punto medio. O sea, estoy de acuerdo contigo. Siento que no estaban tan mal las ideas que metían temática chusca y temática romántica, mezclando un poco con lo que pasa en la iglesia. A mí en lo personal me gustan. De hecho, yo estoy suscrito es un programa, es un sistema de streaming tipo Netflix que se llama Living Scriptures. Entonces yo puedo ver esas películas sin ser piratas, las puedo estar viendo en la casa sin ningún problema. Pero yo creo que es bueno ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, buscar un equilibrio porque al final, y esto hablo en mi opinión personal, Jorge, no sé si estés de acuerdo. Yo creo que debemos entender que los miembros de la iglesia no somos seres inmaculados, que no somos perfectos, que somos seres humanos, igual que cualquiera fuera, que tenemos mil errores. Y entonces esa imagen del miembro con el cabello corto, bien rasurado, con su esposa, que llegan a la capilla y con sus 6, 8 hijos y todos perfectamente vestidos y sentados y portándonos bien, yo no sé, es muy bonito, pero yo no sé qué tanto nos afecta como iglesia, porque de repente puede haber alguien por fuera que diga, híjoles, yo estoy barbón, no sé si encajo en la iglesia, sabes que yo tengo tatuajes, no sé si encajo en la iglesia, a mí me gusta usar el cabello largo, no sé si encajo en la iglesia. Yo creo que necesitamos empezar a entender que somos seres humanos y que en la iglesia somos bienvenidos todos. ¿Estás divorciado? No importa, bienvenido a la iglesia. Oye, ¿tienes problemas porque bebes alcohol, usas drogas? Bienvenido a la iglesia. Oye, ¿sientes atracción por personas del mismo sexo? Y bienvenido a la iglesia. Yo creo que cuando logremos eso, cuando logremos esa apertura y entender, somos seres humanos y todos estamos aquí para adorar a Cristo. Y todos con nuestras diferencias estamos aquí para amarnos unos a otros. Yo creo que va a ser otra. Entonces, no sé, este cine que tú dices que es muy bonito, es muy inspirador, pues no sé qué tanto ayuda o no ayuda a eso, ¿no? pues mira, está hecho para un mercado específico, está hecho para gente de la tercera edad en el estado de Utah y uno que otro miembro muy ortodoxo que quiere hacer algo diferente los domingos. O sea, ese es el problema. Creo que yo he aprendido muchas cosas muy interesantes y he visto muchas cosas muy, muy, muy buenas. O sea, digo, no sé si viste Under the Banner of Heaven con la serie que hicieron. A mí se me hace una serie muy, muy bonita. O sea, y es algo que de entrada entraría muy, muy en conflicto con la gente de la iglesia. Y dices, no, realmente no. O sea, está hablando de fallas de miembros de la iglesia, pero por otro lado es una separación muy directa de que no es parte de la iglesia y el conflicto que le genera. Y cómo caer en el fanatismo. O sea, la serie está muy buena porque muestra cómo podemos caer en un fanatismo cuando no dimensionamos y empiezan a exagerar las cosas queriendo regresar a los inicios de la iglesia. Está buenísima la serie, sí, está muy buena. A mí me pareció muy, muy buena. Hay otro, hay un proyecto que a mí me tocó ver. Yo estaba trabajando
Estaba haciendo con unos amigos una serie para un canal que se llama Efecto TV. Ya no existe este canal, estábamos haciendo como un sitcom, habíamos hecho un piloto y varias cosas así, y y en ese entonces el director de la productora donde estábamos haciendo, que era fotógrafo y también un editor, estaba postproduciendo un proyecto que se llama Minnesota, separado así, Minnesota, ¿no? Que hay un suburbio aquí en la Ciudad de México bastante, es un vecindario muy fuerte, muy rudo, marginal hasta cierto punto, que se llama Ciudad Nezahualcóyotl, y todo el mundo lo conoce como Ciudad Neza. Entonces, Minnesota hace alusión precisamente a la Ciudad Nezahualcóyotl. Y la historia es una película de arte de Carlos Enderle, que es el mismo eh, director de una película que se llama Crónicas Chilangas. Y entonces vi yo el primer corte ahí, y la historia trata de unos misioneros, trata de, literal, de dos misioneros, un americano, un mexicano, que uno de ellos tiene conflictos, se enamora de una de las chicas con las que le está dando clase, no le están recibiendo las charlas, y y tiene relaciones con ella. Se fuga del compañero, se le fuga el americano, se mete con la muchacha, le da pánico, no sabe qué hacer, quiere obligarla a que tome una pastilla del día siguiente, comete muchas tonterías, ¿no? Pero el personaje es interesante porque realmente refleja a un adolescente confundido con mucho bagaje de depresión, de cómo tiene que ser, con un estándar de que tiene que vivir, y que, digo, tristemente son situaciones que no siempre pasan, pero llegan a suceder, ¿no? Pero tenía muchas cosas como muy fuera de la realidad, había muchas cosas muy raras, o sea, prácticamente el presidente del Estaca lo corría y en fin, muchas cosas así, ¿no? Entonces coincidió que por otro proyecto platiqué yo con Carlos y le decía, oye, me gustó tu película, pero yo le vi pues, un par de cosas, ¿no? Y entonces me invitó a su casa y me dijo, ven a verla, chécala, ¿cómo la ves? ¿No? Le dije, pues mira, pasaría esto y esto y esto y esto y esto, así. O sea, si un misionero pasa, pues luego lo llama el presidente de misión, lo van a mandar a su casa, allá lo van a estar esperando, el compañero lo van a cambiar, o sea, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y él pasó el tiempo, o sea, platicamos esa vez, fue muy interesante, como a los 4 o 5 meses me vuelve a hablar y me dice, ven otra vez a mi casa, y me muestra el corte final, donde sí hace los cambios, él hizo todos los cambios que le había comentado, ¿no? Y no sé si la película ha tenido distribución, creo que todavía tiene problemas para encontrar su mercado, y creo que se ha vendido en alguno que otro circuito de arte, pero, y de hecho hasta me puso ahí en agradecimiento en los créditos y todo el show, y y se me hace muy interesante, o sea, este chico, él escuchó de los misioneros cuando era más joven, llegaron y se le hizo interesante decir, bueno, ¿qué pasaría si estos misioneros sucede algo así? Y él contó su versión de los hechos, ¿no? Obviamente, pues ahí estuve yo para decirle, no, pues más o menos estas serían las líneas y esto sería lo que pasa. Y se me hace muy interesante porque puede abrir conversación, porque puede alguien ver y decir, oye, ya lo vi, se me hace interesante, a ver, muchachos, vengan, vi una película donde pasaba esto, a ver qué, y abre la puerta para que alguien entre, platique, la gente sepa, ¿no? Oye, Under the Jorge, band. si la película, la obra del Libro de Mormón, que es una mofa, que es una burla, que es completamente en contra, abre posibilidad, y hay gente que se acerca, ah, mira, yo nunca había escuchado, o sea, cuanto más una película bien manejada y bien producida. Me llamó la atención ahorita que decías, no se ha vendido, no ha encontrado su mercado, y me quedé pensando en lo que mencionabas hace rato, de que cómo les afecta a los cineastas, que al final es una industria muy cara, que puede ser muy redituable, pero que no siempre lo es. ¿Cómo les afecta esa piratería de que, ay, lo subí a YouTube, lo hice y quería hacer el comentario? Yo lo aprendí cuando llegué aquí.
Yo creo que una diferencia que tenemos, que hay en Estados Unidos contra lo que pasa en México, es que aquí se respetan mucho los derechos de autor. O sea, quieres ver una película, vas y pagas por ella. Quieres dirigir en el coro del barrio una partitura de un arreglo de alguna arreglista de un himno que te gusta, vas y compras el himno y te cuesta 50 centavos cada copia y compras las copias que vas a usar para poder dirigirlo y tocarlo en la iglesia. Yo creo que nos hace falta ser más respetuosos del trabajo intelectual. O sea, de que aquel que hizo el arreglo lo paguemos, lo queremos usar, está bien, paga por él, porque él hizo su esfuerzo al hacer el arreglo. De que si quiero ver una película, pues búscala y paga por ella. O sea, porque al final quizá te van a llegar a ti unos pocos centavos de cada película, o tendría que venderse millones para que genere algo, para que el productor recupere su dinero, pero al final es la manera correcta o la manera honrada de retribuir por un beneficio que estás recibiendo, que es ver una película o disfrutar una película. Entonces, no sé qué puedas comentar tú al respecto, cómo podríamos mejorar en esto en Latinoamérica en general. Mira, creo que el error que hubo, pues no es un error, pero así se dieron las circunstancias. Creo que una de las cosas que afectó es precisamente que todo el material audiovisual referente a algo de la iglesia lo generaba la iglesia para métodos didácticos, ¿no? Y entonces lo distribuían gratis y la gente se quedó con la idea de que pues, si trata de la iglesia, es gratis y tiene que venir de la iglesia, de las oficinas del Lago Salado. Si no viene de ahí, entonces, pues no, es peligroso, es raro, es malo, no lo vean, ¿no? Entonces creo que eso fue una de las primeras cosas. Otra también la cultura mucho de la piratería, que en México ha cambiado mucho ahora con las plataformas. Creo que la gente ya pues, se ha hecho más a la idea de decir, bueno, pago una cierta cantidad y voy a ver todo lo que quiero. Pero sí llega a ver el clásico de como no llegan esos productos en México, como era difícil, pues no faltaba el hermano que de buena voluntad viajaba al Lago Salado, se compraba sus DVDs y regresando a México, a Nicaragua, El Salvador, bueno, en Nicaragua no hay tantos miembros, pero en Chile, por ejemplo, que hay muchos, ¿no? Pues repartían las copias, o sea, decían, veanla, qué bonito está, quiero compartirlo con ustedes, y pirateaban las películas y las daban, ¿no? Curiosamente, en un baile en una conferencia de adultos solteros, fuimos a llevar el tráiler de Melted Hats lo estrenamos en una conferencia, en un baile de una conferencia de adultos solteros, en la estaca, en ese entonces era la estaca de Rafita, y ya llevamos el proyector, pusimos, ahí estrenamos el tráiler, y estaban regalando, hicieron un concurso de baile, y el primer premio era una copia pirata de una película de la iglesia. Entonces dijimos, pues es parte del show, es parte de cómo se manejan las cosas, es una cultura que se ha tenido que cambiar. También por otro lado, honestamente, si alguien ve una película pirata tuya, no es tu público, ¿no? Es alguien que no la va a comprar, aun si tuviera la oportunidad de comprarlo, ¿no? O sea, es como de repente te puede funcionar, de repente puedes decir, está bien, me ayuda porque se da a conocer el trabajo, y por otro lado también no te beneficia por lo mismo, ¿no? Porque dices, bueno, hay gente que está viendo la película y estoy perdiendo dinero. En Melted Heart fue un trabajo por encargo, o sea, a mí me pagaron por escribir, me pagaron por dirigir, me pagaron por editar, y ahí terminó mi labor, ¿no? Pero A Promise of the Heart sí es producción mía, o sea, esa fue una película que sí toqué puertas, que sí busqué quien pusiera el dinero, que no se ha recuperado la inversión. De hecho, la película está disponible en Desert Book. Si Okay. tú vas a Desert Book y buscas A Promise of the Heart, ahí están los DVDs, los Blu-rays. La voy a comprar, digo, voy a poner mi granito de arena, pero lo voy a comprar con mucho gusto para poder verla, porque a mí me gusta mucho ese tipo de temática y te digo, estoy convencido de que hace falta que pongamos nuestro... Yo escribí un libro y luego ya encuentras tu mismo libro ahí en la red, ya pasándose todos copias, ¿no? Y entonces yo mejor lo puse un tiempo gratis en Amazon y les decía, bájalo gratis, o sea, está gratis en Amazon, nada más te agradeceré si lo lees, dame un buen review, y a veces ni siquiera eso quieren hacer. Entonces
Yo creo que nos falta mucho esa cultura todavía, ¿no? Sí. Sí, te digo, creo que hay ciertas cosas que han cambiado, que han varias situaciones, ¿no? Sí, te digo, es como, es difícil, es un poquito complicado, es cultural, pero pues ahí va. Yo creo que cambiarán algunas de las cosas. Precisamente te digo, A Promise of the Heart se hizo hace 7 años y todavía no recuperamos la inversión, ha sido difícil. También los esquemas de distribución y cómo se manejan no favorecen al productor. O sea, es prácticamente pues un negocio de pasión, de gusto. La historia, A Promise of the Heart ya no está tan cargada en cuestiones de la iglesia, por ejemplo, ¿no? La historia ya no es tan centrada en la iglesia. Esta es una historia de un chico que estudió en el Benemérito, conoce a una muchacha y es un romance en la historia, no hay, o sea, hay toques de comedia, pero pues es un melodrama, prácticamente es un romance. Y tiene muchos conflictos ella, tiene conflictos personales, muchas inseguridades y eso pues va afectándole a él directamente, ¿no? Él cree que está muy, muy enamorado de ella y por eso él permite como muchas situaciones como de, pues hasta de abusos de alguna manera, ¿no? Y hasta que él llega un momento donde se da cuenta que pues, tiene que cambiar, ¿no? Pero lo marca su manera de serlo. Y también es una historia que surgió de historias colectivas, de muchas situaciones. Esta fue muy curioso porque cuando yo estaba haciendo un documental para los 50 años del Benemérito, entonces fue en ese momento cuando anunciaron que la escuela iba a cerrar y el director en aquel entonces de la escuela me dijo, pues ahora sí que usa la escuela para lo que quieras, ¿no? O sea, la escuela es tuya, graba, usa todo lo que tú quieras, porque pues ya no va a ser ya, ya no es la escuela, ¿no? O sea, es un limbo entre ya no es escuela y tampoco es todavía el centro para visitantes, el centro de capacitación misional. Entonces, pues tienes todo este tiempo para usarlo y hacer como lo que tú quieras, ¿no? Qué padre. Y entonces fue necesito una historia, necesito algo rápido, se nos fueron ocurriendo cosas, fueron metiéndose cosas, platicar con algunos amigos, algunas situaciones que les pasaron a otros. Entonces fue como una oda a estos romances de preparatoria del Benemérito, situaciones tristes en algún momento y otros momentos de mucho gusto. Hay ciertas escenas, por ejemplo, hay una cuestión que es este chico, algo que es común tanto en Melted Hearts como en A Promise of the Heart, es que se van a la aventura a Utah y uno buscando a la chica, otro también, en mi caso era, por ejemplo, buscando mi educación. Entonces, muchas de estas situaciones, el hecho de dejar tu país, tu patria, agarra tus cosas y vete a la aventura y vete en este caso a Utah, esas experiencias sí son mías, ¿no? O sea, ahí es donde incorporo mi propia historia, ¿no? Decir, agarro mis cosas, me voy buscando algo diferente, algo mejor, y en esa misma línea hay varias, en ambas historias hay ciertas cosas que son reales, ¿no? En Melted Hearts, por ejemplo, cuando se enferma y lo inyectan y de milagro el compañero ahí sobrevive, pues es una historia real que me pasó en la misión, me enfermé y casi me les voy, ¿no? En A Promise of the Heart llega a trabajar a un lugar sin papeles y el dueño del lugar es muy, muy duro, abusa, se porta mal, no le quiere pagar, casi tienen que pues, amenazarlo, tienen que conseguir los papeles chuecos en un lugar ahí en medio de la nada, medio cuestionable. Pues eso realmente me pasó. Cuando yo llegué allá necesitaba dinero, necesitaba trabajar y conseguí papeles en un lugar horrendo ahí en Murray, en una gasolinera, y luego todavía me llevaron al departamento donde me hicieron ahí las fotos y todo. Y pues lo manejo de una manera chusca en la película, pero pues en la vida real yo me estaba muriendo de terror, ¿no? Claro.
Pero te digo, son ciertas cosas, son experiencias, historias, experiencias colectivas de algunos amigos, historias, cosas que se fueron dando. Y también, digo, entra el oficio, ¿no? De, pues para algo fui a la escuela y aprendo a contar una historia y de dónde va, vienes de aquí para acá, así se tiene que contar, esto tiene que pasar, ¿no? Entonces, te digo, son como varias situaciones de ahí de donde salió esta historia de Promise of the Heart. Y está más centrada en eso, en un grupo de amigos que se conocen en la escuela. Hay muchas situaciones en el Benemérito, por lo mismo, porque empezamos a grabar sin un libreto completo varias escenas en el Benemérito que después se convirtieron en anécdotas de toda la historia que le pasa a este chico. Entonces la historia empieza así, ellos se reúnen en un restaurante, varios amigos empiezan a platicar de su historia y vamos a los flashbacks, y los flashbacks es todo lo que habíamos grabado en el Benemérito, todo lo que ya teníamos, ¿no? Fue un año antes, o sea, grabamos esas cosas porque dijimos, tenemos la escuela, grábale, a ver una historia, esto, a mí me pasó esto, vas, a ver, lo escribo, vámonos, pues yo fulanito me acuerdo que, y así empezamos a hacer anécdotas casi, y ya después las empecé yo a hilar en una historia donde te decía él, pues me pasó esto, me pasó lo otro, así conocí a fulano, así conocí a Perengano, y ya entran los flashbacks de la historia, ¿no? Una historia que todavía ya en la edición había cosas que no machaban, y escribir y grabar y hacer circo, maroma y teatro, ¿no? Pero te digo, es básicamente de donde surgen muchas de las ideas, ¿no? No la he visto, te digo que la voy a comprar porque me parece muy, muy atractiva, muy interesante la historia. Y yo creo que todos los exalumnos del Benemérito de alguna manera nos debe mover, porque todos tenemos ese tipo de anécdotas, de flashbacks, de amigos con los que nos reunimos y platicamos, ¿te acuerdas de aquello? Entonces, ojalá que aquellos que nos vean, que estuvieron en el Benemérito, se animen. ¿La pueden comprar en línea, me imagino? Sí, en la página de Desert Book, ahí está. He estado yo buscando la manera de meterla a algún servicio de streaming. Desert Book nos puso un bloqueo en el contrato. Ajá. Porque iba a entrar a Living Scriptures, pero tiene el contrato tiene un bloqueo que no podemos ir a sus competidores en servicio de streaming o en servicio de formato casero. Pero fuera de ese mercado sí puede entrar. Entonces, mucho tiene que ver que yo he estado muy ocupado con el programa ahorita en Vecinos y con Eva y sacando varias cosas, que no me he dedicado a mover la película y a meterla a Amazon Prime o buscar otra plataforma como Movie o ¿Y la gente en México la puede comprar o no? No, todavía no. En México se tendría que ordenar en Desert Book y pedirla directamente. He hecho un par de funciones en Facebook gratis. Hace como casi siempre a fin de año es cuando de repente digo, el día 1 de enero voy a ponerla, ¿no? Y entonces hago la función, hago la transmisión desde la computadora, y ha habido como cierto grupo de personas que la han visto, que están al pendiente, por ejemplo, de los grupos ahí donde posteo, y sí la han podido ver, ¿no? Pero no, la película de manera oficial creo que todavía me he restringido yo un poco. He estado buscando la manera de que entre, pues, de una plataforma que sí se pueda ver, que sea accesible, y sobre todo que pues, sea conveniente para los inversionistas, porque a fin de cuentas hubo gente que sí puso una cantidad pues bastante considerable de dinero para que la película saliera, ¿no? Y todavía no he podido yo, pues, decir ya la película recuperó su inversión, ¿no? ¿Y qué digo? Que es uno de los riesgos cada vez que se hace un proyecto de este tipo. Aún en megaproducciones les pasa que no recuperan la inversión o que terminan sin ganar mucho dinero. Y los inversionistas lo saben, pero sí, ojalá que puedas recuperar la inversión pronto, ojalá que se venda mucho, y ojalá que más productores se animen a lo que decíamos ahorita, a sacar películas con diferentes temáticas. Al final del camino, el cine independiente siempre llega a enriquecer la industria, sea con temática sud o no. El tener cineastas fuera de la industria tradicional que conocemos en Hollywood siempre enriquece y ayuda y plantea de una manera diferente
la forma de pensar, la forma de ver de la gente. Por último, Jorge, digo, ya tenemos el tiempo encima, te agradezco muchísimo tu tiempo. Me gustaría que nos platicaras brevemente lo que estás haciendo ahorita, porque no son proyectos pequeños, o sea, ya me hablaste mucho de tu experiencia en cine y sé que pudimos haber hablado mucho más de los videos que has hecho para la iglesia y de otro tipo de proyectos en los que has participado, pero me interesa ahorita porque estás si no es la empresa más grande de Latinoamérica, es una de las más grandes de Latinoamérica en lo que es cine y televisión, y estás trabajando para ellos y en dos proyectos, en dos programas que son con una audiencia enorme y que son obviamente muy exigentes por lo exitosos que son. Nada más brevemente, ahora sí que cacareanos el huevo de qué es lo que estás haciendo en Televisa. Sí, mira, yo entré a esta producción en Televisa. Obviamente hay muchos productores y cada uno de estos productores se maneja como una productora independiente, ¿no? De este tipo de cosas que hacen, ¿no? Yo entré con la producción de Elías Olorio desde la tercera temporada de La Familia Peluche. Yo, después de que hicieron ellos el proyecto de Ellas son la alegría del hogar, yo me acerqué a la producción porque me gustó mucho ese proyecto, tenía mucha calidad, se veía diferente y quería yo entrar pues a trabajar con ellos. Y coincidió que ellos habían terminado ese proyecto y empezaron con la tercera temporada de La Familia Peluche. Yo estuve trabajando con ellos como pues en el departamento de postproducción. Estuve un tiempito ahí con ellos, de 13 capítulos, yo estuve 5 capítulos con ellos. Y después pues me mantuve más o menos cerca de la producción. Cuando había cosas que hacer, me hice muy amigo del postproductor en aquel entonces, que hasta la fecha sigue siendo un amigo cercano. Coincidimos, nos hicimos muy buenos amigos y cada vez que había oportunidad yo regresaba y hacía cosas así con la productora. Pero fue más o menos como en el 2017 que se retomó el proyecto de Vecinos, porque pues, Vecinos se hicieron 3 temporadas y se dejó de hacer, se acabó la barra de comedia en Televisa, y entonces cuando se retoma el proyecto de Vecinos, entro yo como asistente de dirección de cámaras, estuve en ese proyecto, me fue muy bien, retomé prácticamente el contacto y estuve trabajando con ellos y pensé que pues ya se había terminado el proyecto y ya no iba a haber más, ¿no? Y me llamaron después de un año, yo estaba haciendo un documental para un proyecto de gobierno y no me pude integrar ni a la quinta ni a la sexta temporada de Vecinos. Y pensé que ya no me iban a llamar, dije, bueno, pues ya se cerró ese ciclo, ya les quedé mal, no pude regresar a trabajar con ellos, pues ya no. Y en el 2019 retoman ellos una producción con un proyecto que se llama Mi Querida Herencia, que era también de la barra de comedia con Roxana Castellanos y Paul Stanley. Y me habla otra vez el postproductor y me dice, oye, necesito un asistente de postproducción, sé que pues, no es mucha lana, sé que no es al nivel de la experiencia que tienes y del trabajo y del tiempo que llevas, sobre todo con nosotros y esto, pero pues es lo único que tengo y me gustaría seguir trabajando contigo. Entonces lo tomé, en ese entonces yo estaba haciendo una serie cristiana que se llama Soldados de Dios. Esa también, si en algún momento checan un canal que se llama Enlace TV en los Estados Unidos, se ve en los capítulos que yo estuve haciendo. Yo escribía, producía, bueno, no producía directamente, pero escribía, fotografiaba, dirigía en esa serie. Y se terminó ese proyecto, entonces tomé la oportunidad de entrar a Mi Querida Herencia. Se enlazó directamente el siguiente año con Vecinos, con la temporada 7 y 8 de Vecinos, y coincidió que mi jefe directo en ese entonces, que sigue siendo mi amigo, él sale del proyecto y me quedo yo en su lugar. Entonces me quedo yo como postproductor del proyecto a inicios de poquito antes de la pandemia, eso fue en febrero del 2020. Y entonces me hilo con el proyecto y sigo. Habíamos hecho el piloto de Es Neta Eva, se hizo justo cuando yo estaba con la 4ª temporada de Vecinos, y el año pasado se retomó el proyecto, se volvió a presentar, se aprobó ya, y coincidió con que el director de cámaras del proyecto, él estaba en otro proyecto, entonces entré yo como director de cámaras en el proyecto, entonces
Sí es un proyecto muy cercano, es neta Eva, es muy, muy cercano. De hecho, ahorita es lo que estoy haciendo, terminando de entregarlo. El programa sale los martes, todos los martes, entonces hoy ando haciendo los últimos cambios para ya entregarlo y mañana esté el programa al aire. Pero sí es un proyecto en el que yo escribí un guión de ahí de la temporada, estuve dirigiendo cámaras, estoy haciendo toda la postproducción del proyecto, entonces es un proyecto muy, muy cercano, ¿no? Sí es prácticamente como muchas de las cosas en las que me he involucrado de este proyecto. Y tengo ya, pues, desde el 2020 trabajando ya full, y es prácticamente lo único que hago, ¿no? Ya no estoy como de freelance corriendo aquí y hago esto y voy allá y me hablan en otro lado y vengo, o sea, ya es como más, pues un poco más centrado, un poco más, más en forma, digamos, ¿no? Ya es como un trabajo ya mucho más en forma, ya casi mis 50 años es que ya empiezo a entrar como a un régimen de ya, deja de estar buscando la panacea, ¿no? Y es complicado porque, pues digo, después de haber hecho proyectos grandes y haber hecho, dirigido películas en Estados Unidos y en México, con crews de 60, 70 personas, ¿no? Ahora pues regreso y es otra etapa, es otra situación, son otras cosas, es prácticamente otra vez que darme a conocer en algunos otros ámbitos, empezar casi desde abajo, porque pues empecé asistiendo todavía a postproducción y pues era una chamba, digo, no es que sea menos, pero es un puesto de inicio, ¿no? O sea, es una chamba que usualmente es entry level en postproducción y de ahí va subiendo. Entonces, creo que sí me ha ayudado en ese sentido haber ido a la escuela, tener la experiencia. Volvemos al inicio de la pregunta, o sea, es las dos cosas, o sea, no se da fácil, no viene fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? O sea, no es prácticamente como dicen, ¿no? Es eh, orando como si todo dependiera de Dios y haciendo las cosas como si dependiera de uno, ¿no? O sea, esa es la clave para pues, lograr lo que uno se propone. O sea, decir, quiero llegar a algún lado, pues con mucha fe y con muchas ganas. Prácticamente es lo que se tiene que hacer, ¿no? Gracias, Jorge. Y mira, ya para terminar, yo creo que lo más importante es que estás viviendo tu sueño. De alguna manera, quizá no al nivel que tú hubieras querido todavía, porque todavía tienes muchos años productivos por delante, pero de alguna manera estás viviendo ese sueño que tenías cuando tenías 7, 8 años y que decías, yo quisiera ser director, yo quisiera dedicarme al cine, a la televisión, lo estás viviendo. Y eso creo yo lo más valioso de todo. Ojalá que más mexicanos, que más miembros de la iglesia, que más de nosotros estemos viviendo nuestro sueño y estemos alcanzando aquello que de niños soñábamos y que podamos estarlo cumpliendo. Por último, para cerrar el programa, ¿algún consejo que quieras darnos a los que estamos escuchándote? Aquellos que todavía tenemos sueños pendientes o metas pendientes, ¿qué consejo de vida nos darías? Pues básicamente que no dejen que nadie les diga que no se puede, ¿no? Creo que es eso. Ni siquiera nosotros mismos debemos dejar que ni siquiera nosotros mismos nos digamos que no se puede. Es una batalla todos los días, y me pasa todos los días. O sea, hay veces que me despierto y yo mismo digo, es que lo veo así, no puedo, no sé, y no, es no, como aquella vez que te platiqué de cuando mi mamá me decía, échale ganas, tienes que sacar puro 10, y yo decía, no puedo, y mi amigo llegó y me dijo, ¿por qué no puedes? ¿Quién dice que no? O sea, ¿por qué no? Que tienes todo para hacerlo, ¿no? Y suena trillado, suena cliché, pero es la verdad. O sea, hay cosas que sí, a lo mejor, digo, no estoy en Hollywood, no estoy haciendo una película de la siguiente película de Batman al día de hoy, ¿no? Todavía, pero requiere un cierto nivel de compromiso, un cierto nivel de situaciones que en algún momento llegarán, se darán, estaré abierto a la oportunidad y se podrá hacer, ¿no? Pero es eso, o sea, con que lo hagan, o sea, no puede uno hacer las cosas esperando reconocimiento, ser famoso o mucho dinero, ¿no? O sea, lo hago porque me gusta,
lo hago porque quiero hacerlo, lo hago porque quiero contar historias, lo hago porque, no sé, cualquiera que sea el plan, así sea coleccionar canicas, pues ahí está, ¿no? Va a llegar, o sea, si eso es lo que quieres hacer, hazlo, diviértete, gózalo y todo lo demás va a empezar a caer en su lugar. O sea, las situaciones y oportunidades para llegar al punto se dará. Y si no, ya disfrutaste el viaje. Claro. Ya disfrutaste la verdad es que sí, de repente hay veces que cuando me siento así medio apachurrado, me acuerdo de ciertas cosas y digo, me ha tocado bien, o sea, me he divertido. He conocido gente muy interesante, gente que yo admiraba, me ha tocado trabajar muy cercano con ellos, conocerlos personalmente, lugares o países que jamás me imaginé que fuera a visitar, me ha tocado ir, estar y por temporadas largas y sin siquiera gastar un peso, ¿no? He conocido muchos lugares gracias al trabajo, he conocido muchísimas personas y personas muy, 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 muy valiosas gracias al trabajo y digo, no vayamos tan lejos, nada más como sumarizando ahí toda la situación, pude pagar mis estudios gracias a mi trabajo, ¿no? O sea, pude estudiar una carrera en los Estados Unidos como quería, pagar mis estudios eventualmente, ¿no? O sea, volteo, miro atrás y digo, me he divertido, me la he llevado muy bien, lo he disfrutado. Y eso es lo más importante, disfrute el viaje, porque al final no lleguemos o no lleguemos al destino tan deseado, lo más interesante es el trayecto, creo yo, ¿no? Te agradezco muchísimo, Jorge. Te mando un fuerte abrazo y la verdad es que es una historia muy, muy interesante. Creo que el hecho de que estés viviendo de alguna manera tu sueño de niño, en lo personal me inspira mucho y siento que estás apenas empezando, que todavía vienen grandes proyectos para ti. Te deseo el mejor de los éxitos y vamos a estar muy al pendiente viendo cómo vas logrando cada vez más y agarrando proyectos más importantes. Esto fue, amigos, Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios con Jorge Ramírez Rivera. Hasta la próxima. Nos vemos.